tradición. Es la radio. Simplemente la radio. Desde este momento comienza Hablando de Seguridad, creado y conducido por Hermes Acuña, postítulo universitario en Seguridad y Resolución de Conflictos. Primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad. Hola, buenas tardes, soy Hermes Acuña, 8 de octubre de 2013. En el aire, como todos los martes, a las 4 de la tarde, Hablando de Seguridad. Primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad. Nuestro lema, no para mal de ninguno, sino para bien de todos. Saludamos a Susana de nuestra producción, quien atiende los llamados telefónicos, y al señor Alejandro Agüero, nuestro operador. Nuestras vías de comunicación, 4713-2517, 4754-8784. Email, info@hablandodeseguridad.com.ar. Mensajes de texto al 15 62 16 81 64. Radio online www.amtradición.com.ar. Les recordamos que pueden escuchar o bajar los audios de nuestros programas del periódico online www.cronicayanalysis.com.ar. También estamos en Facebook, Hablando de Seguridad, donde van a encontrar ustedes los audios de nuestros programas, como así algunos temas que son de interés general y relacionados con la seguridad. Hoy vamos a tratar un tema muy sensible, no solamente a la comunidad de la República Argentina, sino al mundo entero. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué al mundo entero? Porque ni más ni menos que la Organización Mundial de la Salud, en un informe, destaca la violencia de género, un problema de salud global de proporciones epidémicas. Ginebra, la violencia física o sexual es un problema de salud pública que afecta a más de un tercio de todas las mujeres a nivel mundial, según un nuevo informe publicado por la Organización Mundial de la Salud. Cerca del 35% de todas las mujeres experimentarán hechos de violencia, ya sea en la pareja o fuera de ella, en algún momento de sus vidas. El estudio revela que la violencia de pareja es el tipo más común de violencia contra la mujer, ya que afecta al 30% de las mujeres en todo el mundo. El estudio destaca la necesidad de que todos los sectores se comprometan en eliminar la tolerancia de la violencia contra las mujeres y en dar un mejor apoyo a las mujeres que lo experimenten o sean víctimas de maltrato. Las nuevas guías de práctica clínica de la Organización Mundial de la Salud fueron presentadas junto a este informe y tienen por objetivo ayudar a los países a mejorar la capacidad de su sector de la salud en responder a la violencia contra las mujeres. Por otra parte, la Oficina para América Latina y el Caribe de la Organización de Naciones Unidas, Mujeres, resaltó la opacidad de las estadísticas sobre la violencia que afecta a las mujeres en la región, donde aún ni siquiera el concepto de femicidio u homicidio de una mujer por causa de género está claro. Debo recordarles, y me anticipo un poco al comentario final que voy a hacer a este respecto, que en nuestro país, el año pasado, se modificó el artículo 80 que habla sobre homicidio y se agregó un inciso, el que taxativamente sanciona la conducta de homicidio de una mujer y que se ha llamado, como internacionalmente se lo llama, feminicidio o femicidio. La oficina regional, les decía, de la Organización de las Naciones Unidas, Mujeres,
alertó que aún no existe una definición consensuada del concepto de femicidio en la región y que el alcance, contenidos e implicaciones de ese delito son todavía objeto de amplios debates en las ciencias sociales como en la acción política y en los procesos legislativos. En la región existen algunos datos sobre muertes violentas de mujeres por razones de género, pero los sistemas estadísticos siguen presentando desafíos importantes, son a menudo desactualizados. Acá quiero hacer un punto donde dice que las estadísticas son desactualizadas en la República Argentina, y lo he dicho varias veces en distintos programas. Las estadísticas criminales de la Dirección Nacional de Estadística Criminal, que depende del Ministerio de Justicia, las últimas públicas, 2008, así como lo escuchan, 2008. El organismo, volvemos a Naciones Unidas, añadió que existe poca información sobre los fenómenos que pueden estar relacionados a la muerte violenta de mujeres, como las desapariciones de ellas o el tráfico de seres humanos. Respecto a la desaparición de mujeres, también vamos a hacer un comentario en esta hora por dos hechos que están en plena etapa de investigación. El femicidio es considerado, dice la Organización de las Naciones Unidas, como uno de los principales problemas que enfrentan las mujeres de América Latina. En la Argentina, las denuncias por violencia de género aumentaron casi el 60% desde 2010, de acuerdo con el último informe de la Oficina de Violencia Doméstica de la Suprema Corte de Justicia, y entre el 1 de enero y 30 de junio de 2012 se registraron 119 femicidios que dejaron huérfanos a 161 niños, indica la Organización Naciones Unidas Mujeres. Al respecto, quiero decirles, un artículo aparecido en La Nación el 27 de febrero de este año fue titulado "Matan a una mujer cada 35 horas por violencia de género". Esto es una ONG muy conocida, la Casa del Encuentro, y dice que hubo desde 2008 1.236 femicidios en la República Argentina, con lo cual pudo determinarse por esta ONG, una mujer muere cada 35 horas por violencia de género en la República Argentina. Volvemos ahora al informe de Naciones Unidas. En Honduras, en 2012, ocurrieron 600 muertes violentas, lo que representa una tasa de 14.2 por cada 100.000 habitantes. El promedio mensual para Honduras da 51 mujeres asesinadas. En Panamá, 301 mujeres han muerto violentamente desde 2012 a julio de 2013, hace apenas 2 meses, y se estima que el 64% de esas muertes se produjo en un contexto de discriminación y violencia de género. Otra nota aparecida en el diario Perfil el 2 de agosto pasado. En más del 80% del agresor es pareja de la víctima. Especialistas aseguran que la problemática va en aumento y con lesiones cada vez más graves. El informe de la Oficina de Violencia Doméstica, la que acabo de citar, de la Suprema Corte de Justicia, reveló que en el 83% de los casos los denunciados eran o habían sido pareja de la víctima. Quienes trabajan en relación con la problemática de violencia de género aseguran que, en comparación al año pasado, es decir, al 2012, las cifras van en aumento. Desde que comenzamos en 2009, dice esta oficina de la Corte, con el Observatorio de Femicidios en Argentina, llevamos registradas 1.236 mujeres asesinadas. Nuestras estadísticas reflejan solo lo que sale en los medios, así que sabemos que detrás de esas muertes hay muchos más. Evidentemente, este informe de Perfil de febrero del año en curso, cuando dice que las estadísticas reflejan lo que sale en los medios,
tiene que ver con lo que se denomina la teoría del iceberg, que de alguna manera el precursor de esta fue Hemingway, Ernesto Hemingway. Él hablaba de la teoría del aire en sus obras, que el 90% está oculto bajo las aguas, por supuesto, y emerge el 10%. Esto se utiliza mucho en estadística y se aplica a lo que se conoce como la cifra negra del delito. Y la cifra negra del delito sería la resultante de lo que no se denuncia y lo que efectivamente se denuncia. Esa franja sería lo que se conoce como cifra negra del delito y que se estudia a través de la victimología. También tenemos una cifra dorada del delito, y la cifra blanca es lo que se denuncia a la justicia y se pone en marcha la investigación judicial, etcétera, etcétera. Una de las cuestiones que generan violencia de género, hay muchas. La mayor porcentualidad de hechos está dado por lo que se denomina celotipia. Por eso nosotros hemos titulado para este programa de hoy Violencia de género, celotipia y otros desencadenantes. Celotipia, comportamiento irracional y obsesivo que suele confundirse con actos de amor sobreprotector, pero que desencadenan en graves hechos de violencia física y psicológica. Los celos enfermizos constituyen una patología que corroe a las parejas, especialmente a las más jóvenes, y genera hechos de violencia. Estas situaciones se vienen registrando con mayor habitualidad y tienen como protagonista a un hombre o a una mujer, atención con esto, como protagonistas a un hombre o a una mujer que para esconder sus fragilidades tiene actitudes obsesivas y posesivas que llegan a ahogar a quien tienen a su lado. Esto significa ni más ni menos que tanto el hombre como la mujer pueden sufrir o padecer de celotipia, que a la postre también es un sufrimiento. La licenciada en psicología Adriana Guariev explicó que los celos son una emoción que se activa ante el temor real o fantasiado de perder a la persona amada o deseada y, si bien son universales y no respetan edades, es necesario discernir entre los celos normales, es decir, aquellos que aparecen con una intensidad controlable y manejable y nos llegan a lesionar profundamente las relaciones amorosas, y los patológicos, que son irracionales, obsesivos y destructivos. Y agregó que de esta manera se denomina celotipia o delirio celotípico. Hemos tomado esto que acabo de leer, este concepto de la celotipia o delirio celotípico, del blog precisamente de la licenciada Adriana Guariev, quien es licenciada en psicología, posgrado en la Asociación Psicoanalítica Argentina, APA, y miembro titular de esta asociación. Entre otras cosas, es autora del libro Peter Pan y sus mujeres, acerca de los hombres que se resisten a crecer. La versatilidad de la licenciada Guariev en el tema de violencia de género es reconocida a nivel nacional, a nivel internacional, razón por la cual la hemos encontrado la semana pasada, hemos pactado con ella y ratificado ayer esta entrevista telefónica. Así es que Susana trata de conseguir la comunicación con la licenciada Adriana Guariev y nosotros, mientras tanto, vamos a la primera pausa comercial. Seguimos esperando que Susana consiga la comunicación con la licenciada Adriana Guariev y vamos a decir mientras tanto que nos referíamos recién cuando leía ese informe de Naciones Unidas respecto de los guarismos en Latinoamérica, en el Caribe, en Sudamérica. Se hablaba también de la trata de personas y de la desaparición sobre todo de mujeres. Me dicen que tenemos a la licenciada Adriana Guariev al aire. Licenciada, buenas tardes. Hermes Acuña la saluda. Hola, buenas tardes.
¿Cómo le va a usted? Muy bien, muchas gracias. Gracias a usted por concedernos este tiempo, que sabemos que usted está muy ocupada con todas sus actividades profesionales. Bueno, será un placer. En primer lugar, dos cosas. Dígame. Que mi apellido es Gurayev. Gurayev, es verdad, Exacto. discúlpeme usted. Y que Gurayev. lo escucho muy bajito, Ernest. Bueno. Muy bajito. A ver, un poquito más de retorno. Ahí está, como... ¿Cómo nos escucha ahora? Muy bien, Bueno, licenciada Adriana Gurayev, discúlpeme, por favor. estaba mal escrito su apellido, así que asumo la responsabilidad de haberla despersonalizado momentáneamente. Bueno, ya me estoy reconstituyendo. Bueno, precisamente, estoy hablando con una profesional. Adriana, queríamos consultarla. Yo he leído algunos conceptos que extrajimos de su interesantísimo blog respecto del tema de la celotipia o delirio celotípico, como usted lo llama, Sí. y encadenado, imbricado con la violencia de género. Sí, claro, Ernest. Lo que sucede es que cuando llamo delirio estoy hablando con una precisión psicológica y psiquiátrica, porque el delirio, por definición, significa que se sustituye la realidad material por una realidad interna. Esto quiere decir que no veo lo de afuera, veo Bien. lo que yo tengo adentro y decido que eso pasa afuera. En el celotípico, por ejemplo, si sale con su pareja y toma un colectivo y, por ejemplo, mira la hora para ver si llega temprano o tarde el colectivo, para él es que está esperando a alguien que llegue en el próximo colectivo. Adriana, cuando usted dice para él, esto también lo podemos trasladar para ella. Sí, pero sabe que, Ernest, es mucho más frecuente en los varones. Está bien, está Es bien. una cuestión cultural. Correcto. Pero de cualquier manera yo decía en la editorial, extrayéndolo de su propio blog, que a la postre el celotipio puede ser o el hombre o la mujer. Puede ser el hombre o la mujer. La causalidad hace que sea mayor en los hombres. Exactamente, Bien. causalidad y la educación y la cultura, ¿no es cierto? Claro. La mujer tiende más al sometimiento, el hombre a tomar como posesión privada a la mujer, pero eso no significa que la mujer no llegue a delirios celotípicos de ninguna manera. Está muy buena su aclaración. Adriana, usted acaba de decir tomar a su poder. Y esto me suena como un psicópata. El psicópata también ejerce el dominio sobre el otro. Sí, en realidad es más bien como un poder, un objeto, cual si fuera un florero. A ver, Ernest. Es propio de un psicópata esto. Sí, claro. El manejo, la subordinación y el dominio total. Sí, un muy enfermo. En la Declaración de las Naciones Unidas, en un intento de la eliminación de la violencia contra la mujer que data de 1993, se reconoce como violencia todo acto basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, tanto sea en la vida pública como en la vida privada. A mí me parece una definición amplia y estupenda y concisa. Sí, es cierto, sí. Es muy amplia y permite distintas interpretaciones. Distintas lecturas, ¿no? Así es. Después, más adelante, se dice que la violencia es toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en lo público como en lo privado, instale la relación de desigualdad de poder, en el sentido de afectar la libertad y la dignidad de una persona, sea hombre o mujer. Correcto. Por supuesto que en esto está relacionado la integridad física, la integridad sexual, la económica y la patrimonial, porque eso también, Ernest, es violencia. Ahora la corrijo, yo me llamo Hermes. Sí, ¿y qué dije yo? Ernest. Yo lo nombré a Hemingway hace un rato. Ok. Bueno. Ok. Adriana, ¿qué incidencia tienen los celos o la celotipia en la violencia de género Bueno, con respecto a otras? La forma más extrema de la celopatía, ¿cierto? Existen los celos normales y existen los celos patológicos. Los celos normales son sentimientos que implican una preocupación, un malestar, de que la persona que uno ama o que uno desea vaya en busca de otra relación o sea seducido o seducida por otra relación, pero no altera estructuralmente al vínculo.
Correcto. Mientras que los celos patológicos implican fuertes sentimientos de inseguridad que llevan a un extremo control desde cómo estás vestida o vestido, con quién vas a hablar, usurparle o controlarle el celular. No negocia. El celópata, el patológico no negocia, no se puede negociar, es pura imposición. El solo pensar en el fantasma de que existiera otra persona lo sume en una desdicha tan enorme, proporcional a la violencia que le genera. Y allí ya entramos en el imperio de la irracionalidad. Tengo dos preguntas para hacerle, Adriana. Bueno. Que surgen a medida que vamos charlando. Bueno. ¿Cuál es la incidencia de la celopatía en la violencia de género? Si hay una respuesta para ello, si hay alguna estadística. Enorme. Si de 1 a 10, ¿dónde lo podríamos ubicar? Sí, entre 9 y 10. Ah, sí, caramba. Sí, entre 9 y 10. Estos celos patológicos pueden trasladarse a una supuesta pareja idealizada por el celópata o también a integrantes del círculo íntimo como familia, amigos, etcétera. No, debe de estar en juego la sexualidad. Ah, muy buena la respuesta. Muchas gracias. No, al contrario, porque yo pienso en las familias ensambladas. Sí. Por ejemplo. No, tiene que estar en juego la sexualidad. Porque está en juego el machismo, tiene que estar en juego la valoración como hombre-macho, la performática, el rendimiento, la competencia con el otro o con la otra. Excelente. Si es más linda, si es más vieja, si es más sensual, si es más erótico, etcétera. Adriana, ¿podemos perfilar psicológicamente al celópata? Bueno, sí, yo diría que en principio la cabeza del celópata o de la celópata es un triángulo. La cabeza es redonda, ¿no? Por fuera, pero adentro es un triángulo. Siempre está pensando que alguien va a sustraerle lo que ellos desean y lo que ellos quieren. No tienen una noción realmente de lo que es el amor. Creen que aman, pero se aman mucho a sí mismos. A mí no me vas a hacer esto, a mí no me puede pasar, ¿cómo me hiciste esto a mí? En lugar de interrogarse qué pasó para que esto suceda en nuestra pareja, culpabilizan en el 100% a la otra parte de la pareja. Al respecto le voy a contar a usted, Adriana, y a nuestros oyentes algo que me ha tocado vivir. Yo trabajé muchos años con adolescentes respecto del uso indebido de drogas. Ajá. Y cuando se suscitaba alguna intervención de la justicia y se convocaba a los padres de esos chicos, lo primero que decían esos padres, ¿qué me hiciste? No, ¿qué te pasó? Excelente. Claro, muy bien, se ve que tiene una gran experiencia. Ahora, si tengo un minuto... Tiene todos los minutos que usted quiera. Bueno, gracias. Al contrario, es un gusto. Quiero aprovechar para ver cómo se expresan los celos según el sexo. Muy interesante. Adelante, Adriana. Digamos, por ejemplo, en el caso del hombre, lo que no perdona o lo que le cuesta muchísimo más es que su pareja tenga una infidelidad sexual. Sexual quiero decir carnal. Correcto. Porque no nos va a dar el tiempo, pero... Sí, nos da el tiempo. Hay muchos tipos de infidelidades. Mientras que la mujer tiene mucho dolor cuando está en juego el terreno amoroso, el terreno de la ternura. Casi podríamos hablar de una infidelidad emocional. La mujer teme a la pérdida del amor y el hombre teme a la pérdida del machismo, de no ser el único, voy a usar una palabra un poco grosera, pero no se me ocurre otra, por favor ayúdeme usted, de ser cornudo, ¿no? Está bien. La mujer quiere el amor, quiere que, puede ser atraído por otras chicas, mujeres que lo buscan, que lo provocan, pero mientras esté
con su sonrisa, con su estabilidad emocional, ella puede perdonar. Esto es estadístico, no es que es por una cuestión de género, ¿no? Estoy hablando de la Organización Mundial de la Salud que está dando estas estadísticas. Pero al hombre le cuesta muchísimo perdonar la infidelidad sexual. Adriana, Sí. Le reitero, se me van ocurriendo cosas a medida que vamos teniendo esta entrevista con usted. Ping pong. No, es que me van surgiendo cosas que uno como comunicador trata de interpretar lo que diría el hombre de a pie que nos está escuchando. Ah, fantástico, me encanta, sí. ¿Es correcto que yo reflexione que hay un acendrado narcisismo en el celópata y a su vez hay una gran omnipotencia? ¿Cómo me va a hacer esto a mí? Sí, por supuesto, pero como no quiero denostar a los hombres porque los hombres nos hacen bien a las mujeres. Hablamos del celópata, no dijimos ni hombre ni mujer. Ah, fantástico, genial, sí, exactamente así. El narcisismo es extremo, y tal, el mito de Narciso que ha perdurado a lo largo de los siglos tiene tanto amor a sí mismo que se ahoga en el lago por besarse a sí mismo. O sea, esto está en detrimento de conectarse con el mundo. Vamos a decirle a la audiencia que esto de Narciso, o Narciso el Bello, se miraba en un espejo de agua. Y espejos en aquel entonces. Claro, exactamente, en aquel entonces. Y al intentar besarse, como usted dice, porque se amaba, se ahogó. Claro, se vio tan hermoso, así tan es. bello, le encantaba tanto lo que veía que al inclinarse en el agua, al querer besarse a sí mismo, se ahogó de amor por sí mismo. Exactamente. Bueno, esto es una alerta para todos aquellos que podamos y que tengamos algunos núcleos narcisistas, porque nos hacen falta los otros. Claro que sí. Necesitamos de los otros, pero no al servicio nuestro solamente, sino que podamos ofrecer y podamos recibir. Adriana, ¿y qué pasa con la pareja del celópata? Y es muy difícil, muy difícil. Por lo general el celópata termina o sea, que termina quedándose solo, pero tiene el talento de reinstalar nuevas situaciones y de repetir y repetir hasta el cansancio. Al final de su vida es altamente probable o que quede solo o que haya encontrado la persona más sometida del planeta para hacerse cargo de cualquier cosa con tal de no estar sola. Le pregunto esto porque lo he leído cuando hacíamos la investigación para la producción de esta entrevista. ¿Sí? ¿Hay alguna relación, sobre todo con los hombres, entre el celópata que a lo largo de la vida se queda solo y el suicidio, Adriana? Bueno, sí, claro, porque cuando no encuentran a dónde poner la libido, la energía vital, la manipulación, el que el otro se haga cargo de lo que a él le pasa, esto le vuelve a su yo, le revienta por implosión en su interior y se le termina el sentido de su vida. Quiere decir que hay una retroalimentación, un feedback negativo. Exactamente. Absolutamente. Exactamente. Es excelente lo que dice. No es estadísticamente no es súper frecuente, pero cuando se llegan esos casos terminan así por la razón que usted lo dice. ¿Me permite que le traslade inquietudes de oyentes, Adriana? Sí, encantadísima. La señora Mabel de Villa Urquiza nos pregunta, ¿hay forma de saber algunos signos o lo que fuere cuando se conoce a alguien que es un violento? Sí, claro, por supuesto. Buena pregunta, ¿eh? Bueno, es fantástica la pregunta. ¿Mabel se llama? Mabel se llama Mabel, la señora. Es fantástica tu pregunta. Es que si hace un cuestionamiento, ¿a qué hora llegaste? ¿Por qué te vestiste así? Si está controlando a dónde mira, a quién mira. No es la primera vez, por supuesto, porque primero es la seducción y la conquista, ¿eh? Muy importante eso. Viene después. A quién llamaste, con quién te vinculas, por qué te vistes así, cómo te cortaste el pelo, por qué te maquillas, ¿no? O sea, toda la apariencia y el control. Llámame en cuanto llegues. Puede hacer 2 horas que la conoce, ¿eh?
no digo 2 años, 2 horas. Avísame si te pasa algo. ¿Por qué no me llamaste? Estaba esperando. Culpabilizar a la otra persona es una manera de saber que en potencia se está eligiendo un violento. Hay muchas más razones, pero los tiempos radiales son medio tiranos, según mi experiencia. Usted no se preocupe que por los tiempos vamos bien. Ah, bueno. Le voy a trasladar otra pregunta de una homónima, la señora Mabel también, pero de Congreso. Mabel 2, a ver, ¿qué dice Mabel? ¿El violento puede cambiar o no cambia nunca? Depende. Depende si tiene conciencia de enfermedad, conciencia que el otro existe y no solamente yo y mis caprichos, y en caso que sea extremadamente violento, si acepta hacer una consulta y acepta recibir la lectura de un otro que le dice eso no está bien. Claro. Estás tratando bien a alguien que te quiere y no vas a terminar bien tampoco. Claro. La señora Analía del Villa del Parque, ¿el maltrato y la humillación son parte de una violencia de género? ¿Es lo que se llama violencia psicológica? Sí, Analía, es parte de violencia de género, de violencia psicológica y de violencia doméstica. Claramente que sí. Muy bien. La señora termina preguntándonos si esto no es sancionado penalmente. Yo le respondo, señora Analía, que esto no es sancionado penalmente, pero sí hay una intervención de la justicia en cuanto a la protección, en este caso de una mujer, por parte de un violento, que no solamente lo es físico, sino psicológico, como la licenciada nos acaba de decir. Sí, hay centros de violencia Tal cual. Que protegen a la mujer, y se ha creado un solo centro en este momento de los hombres violentos, que yo derivé a varios que he tenido en consultorio, y es muy importante que busquen en la web, que se informen. Se llama Comisarías de la Mujer, tienen el derecho y tienen el deber de denunciar si están maltratadas, porque están hijitas en juego, hijos, la vida propia. ¿Por qué? No hay que soportar ni tolerar nada de violencia para estar con alguien. Abordando lo que dice la licenciada, quiero hacerles saber a todos ustedes, nuestros oyentes, en la provincia de Buenos Aires, en los 135 distritos municipales, funcionan 64 comisarías de la mujer, en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. Bien. Y hay una oficina... Difundir. Claro que sí, hay una oficina de violencia doméstica en la Corte, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Excelente a difundir, que esto se sepa, se divulgue. Si yo pudiera todos los días, porque hay muchas personas que están sufriendo horrores, ellas mismas, y a mí lo que me aterra es que esto se inscribe en las generaciones sucedáneas, o sea, si son varones tienen la potencialidad de ser violentos, por lo que observan en el varón, y si son mujeres tienen la potencialidad de ser sometidas. Claro. Así que esto realmente hay que denunciarlo, y así como usted está haciendo excelentemente y yo divulgando, poder esto propagar todo lo que se pueda para que uno pueda vivir en armonía y respetarse y tener una dignidad humana, de no tener que soportar cualquier cosa para estar con alguien. Tengo dos inquietudes de dos oyentes más. Bien. La señora Silvia de San Martín. Hola, Silvia. ¿El violento lo es también con los amigos, hijos, compañeros, etcétera? Pudiera serlo, pero más que nada donde ejerce su técnica de control, que puede ser con la pareja, ¿no? Volvemos al tema de la sexualidad, del apoderamiento, porque está en juego su desempeño. Parece una cosa tribal, pero es así. La señora Rocío de Bécar, ¿qué puede hacer una mujer que es víctima de género? ¿Dónde puede concurrir? La hemos contestado, Rocío, en la pregunta anterior. Reiterémoslo, por favor. Sí, cómo no. En las mujeres que a mí me da una pena y me da una gana de ayudarla enormes, por favor que vayan a las comisarías de la mujer. Hay un montón. En la provincia de Buenos Aires, reitero, los 135 distritos municipales, hay 64. En el Gran Buenos Aires, prácticamente en todas, no así en el interior de la provincia,
Y también tenemos la Oficina de Violencia Doméstica de la Suprema Corte de Justicia, que atiende las 24 horas con personal altamente capacitado. Tanto las comisiones... Estaría bueno si lo tiene a mano al número de teléfono. No lo tengo a mano. Ay, no. Yo tampoco. No lo tengo a mano, pero ya lo hemos repetido en otras oportunidades. Bueno, porque de haber sabido lo tenía a mano, pero no lo tengo en este momento. Sin perjuicio de lo cual nuestros oyentes lo pueden ver en Facebook, en nuestra página de Facebook. Perfecto. Y también lo hemos mencionado, porque no es la primera vez que tratamos este programa y seguramente tampoco va a ser la última, pero nos llamó mucho la atención el último informe de Naciones Unidas Mujer, donde se hace un relevamiento especialmente de Latinoamérica y el Caribe, donde el problema alcanza situaciones bastante críticas. No, Rivete es espantoso, sí, tal cual, cada vez mayor. La Argentina, yo les decía en la introducción a los oyentes, Adriana, que la Argentina había dado un gran paso adelante al reformar el año pasado el artículo 80, que es el homicidio, introduciendo la figura del femicidio. Bien, perfecto, sí, la verdad que fue una cosa maravillosa, pero que hay que seguir divulgando para que se instaure en la cultura en las próximas generaciones y batallar con eso, porque hay que bregar por la igualdad de derechos, por la vida. Indudablemente que sí, indudablemente que hay que bregar por esos valores que usted dice. Y por último, ya para ir cerrando, Adriana, ¿alguna recomendación suya, tanto para el hombre como para la mujer, que pueda ser víctima de un celópata? Bueno, yo creo que cuando uno se encuentra con una persona que quiere ser única, que quiere ser exclusiva, que quiere ser inolvidable, que yo quiero, que jamás le pregunta al otro, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Necesitas algo? Ahí se tiene que encender un semáforo en rojo, un semáforo de alerta, y prestar atención. Si eso se reitera, es momento de pensar que no todo el mundo tiene capacidad de amar. Todos no podemos amar a nosotros mismos, pero amar al otro no es un privilegio universal. Usted sabe, Adriana, que a lo largo de mi vida profesional he visto a algunas personas a los que yo los he etiquetado, como en la vieja corriente sociológica del Labyrinth Approach, el show del yo. Ah, excelente, qué buen título. El show del yo. Y cuando veo a alguien que es el show del yo y es autorreferencial, en todo lo que dice o hace, a mí se me prenden varias luces rojas. Y bueno, es momento de empezar la retirada, diría yo. Exactamente. Lo digo en risa, pero es bastante científico y clínico, ¿eh? Adriana, háblenos, por favor, para interiorizarnos, 2 o 3 conceptos acerca de su libro Peter Pan y sus mujeres, acerca de los hombres que se resisten a crecer. Ay, muchísimas gracias por la posibilidad. Al contrario. Bueno, sí, es un trabajo que tomé en tanto metáfora, el cuento de Peter Pan, donde tomo los 3 elementos centrales y analizo los estereotipos femeninos y masculinos. Peter Pan en la eterna juventud, una exaltación a la juventud y a la eternidad, una negación o un detenimiento del crecimiento para que sea todo puro juego, puro placer, y que siempre se procura, porque son fantásticos, simpáticos, divinos, seductores, una Wendy, que es el otro personaje del cuento, que llevado a la realidad son aquellas mujeres que son más madres que parejas de sus parejas. Entonces son abnegadas, hacen sacrificios enormes, pero siempre en pos de que, bueno, va a llegar el cambio de trabajo, va a llegar la próxima casa, el próximo hijo, las próximas vacaciones, de tanta promesa, y no llega, y no llega, y no llega. Entonces, estas Wendys se frustran y se amargan y recriminan y se quejan. Muchas de ellas ahí comienzan a consultar y ese es el camino de salida. Pero hay otro personaje del cuento que se llama Campanita, o en España Campanilla, que es muy linda, es una hada, es simpatiquísima, muy bonita, que también se enamora de Peter Pan, pero
le pone condiciones. No está dispuesta a cualquier precio a tener un amor, sino le dice, vos haces esto, que yo hago aquello. Sobre eso construí, digamos, el libro para centrarlo en los efectos negativos de la inmadurez emocional. El libro ciertamente, para mi gran gratificación, ha tenido, digamos, una venta que se agotó en 6 meses y en 2 semanas está de vuelta en todas las librerías, agregado la segunda edición con un capítulo que se llama La Mujer Peter Pan, porque me preguntaban, che, tanto hombre, Peter Pan y las mujeres. Bueno, ahí lo detallo. Le prometo que lo voy a comprar siempre en cuanto usted se comprometa públicamente a autografiármelo. Ay, pero encantadísima, será un placer. Adriana, ha sido una alegría poderla escuchar, que nos haya concedido este tiempo para ilustrarnos, y la comprometemos para una próxima, si te gusta. Sí, me encanta. Un saludo, un cariño y muchas gracias nuevamente. Gracias a ustedes y felicitaciones por tu nivel periodístico. Muchas gracias. Adiós, buenas tardes. Ha sido la licenciada Adriana Guariev. Realmente muy enriquecedor la nota con la licenciada, hemos aprendido muchas cosas. Vamos a la pausa, Alejandro. Realmente interesantísima la nota con la licenciada Adriana Guariev. Ahora sí lo dije bien. Les aseguro que lo repetí varias veces en la pausa porque me costaba vocalizarlo, el apellido de la licenciada Guariev. Y realmente sí vamos a comprar su libro porque nos pareció muy interesante. Realmente es una profesional que conoce muy bien lo que está hablando. Es un placer cuando uno entrevista a alguien que maneja bien el tema y no a veces cuando uno escucha que algunos opinan de determinadas cosas sobre las que realmente, como se dice coloquialmente, tocan de oído. Y uno de esos temas es la seguridad. En la seguridad muchísima gente toca de oído, políticos incluidos, legisladores, intendentes, que lamentablemente tengo muchas razones que podría decir públicamente. Una de ellas creo que es la soberbia, no tengo ninguna duda respecto de esto. No se consulta con quienes realmente son profesionales de la seguridad. Y entonces usted escucha que hablan de comandos radioeléctricos en la provincia de Buenos Aires cuando hace más de 10 años que no funcionan, por ejemplo. Entonces dice, esta gente es la que va a articular la policía municipal, la policía de proximidad, y repiten como loros sin saber realmente de lo que están hablando. Por eso cuando uno se encuentra con un profesional, realmente se da cuenta el que sabe, o como reitero coloquialmente, guitarrea. Cambiando de tema, tengo que decirles que encontraron a la criaturita Belén Durán, de 2 añitos, sin vida, en la provincia de Neuquén. El hallazgo de esta criatura fue el domingo pasado. El cuerpito de esta chiquita, la que padecía el síndrome de Down, fue encontrado aproximadamente a 1.200 metros, 1.500 metros del lugar de su casa, una precaria vivienda, en un paraje llamado Balsa Las Perlas. El cuerpito fue hallado cerca del mediodía, la criatura había desaparecido el día de la primavera, precisamente. En la búsqueda se comprometió toda la población y fundamentalmente efectivos de Prefectura Naval Argentina y bomberos, que encontraron el cadáver a 300 metros del lugar donde habían llegado perros entrenados en búsqueda de personas. A mí me ha tocado en alguna oportunidad en mi vida profesional utilizar perros, es decir, se convocaban a los guías con los canes entrenados, y es notable ver cómo el can lleva a un lugar y se desorienta porque ha seguido el trayecto y a partir de ese momento se desorienta y empieza a hacer círculos en el lugar donde ha llegado por última vez. Algo de esto pasó con estos perros de búsqueda que, claro, hasta ahí la criatura había alguna posibilidad de que el perro o los perros pudieran olfatear, porque la encontraron a la chiquita en el cauce del río Limay, y afortunadamente que había decrecido notablemente el cauce del río Limay.
El cuerpito estaba enredado entre ramas de la vegetación que hay en el lugar, hay algas, juncos, etcétera. Inmediatamente después que se encontró el cuerpito de Belén, se hicieron presentes sus padres, quienes reconocieron el cadáver, y como también el fiscal que entiende la causa. Según algunas fuentes judiciales, hicieron saber, como es de rigor, el cuerpo será sometido a la autopsia correspondiente para determinar fehacientemente las causas de la muerte de esta chiquita. Lo que sí adelantaron algunas fuentes extraoficiales, que aparentemente no presentaba signos de violencia macroscópicos, es decir, que se pudieran ver a simple vista. Habrá que ver después qué dice el informe de autopsia definitiva para saber qué es lo que ha pasado con esta criatura. Ustedes saben que mi estilo, el estilo de quien les habla, yo no aventuro hipótesis porque no acostumbro a hablar sobre lo que no conozco, y de lo que conozco de esto es ni más ni menos que lo que se ha publicado en algún medio, inclusive en algún medio local, en algún muy pequeño medio local. He tomado contacto con alguna emisora FM de aquella zona, hemos hablado por teléfono con algún colega periodista, obviamente que tienen más información que nosotros, que yo no voy a repetir porque es hipotética la información y no sería serio de mi parte que lo tire al aire. En la medida que tengamos información cruzada, es decir, que podamos confirmar la fuente, lo vamos a decir sin ninguna duda. También tengo que decirles, como todos saben, esta jovencita Araceli Ramos, de 19 años, quien salió de su casa en Loma Hermosa, ayer hizo una semana. Araceli salió de su casa alrededor de las 2:30 de la tarde del lunes pasado. Esta chica estaba buscando trabajo, lo hizo por medio de internet, por clasificados, y según su familia fue a un domicilio en la calle Puana, en 3700 de Caseros, en la inteligencia que iba a encontrarse con quien ofrecía una posición laboral. Ante la demora, su madre, de nombre Griselda, y un grupo de compañeros de esta chica que estaba terminando el secundario, fueron a este lugar, a la calle Puan, repito, al 3700 en Caseros, encontrándose que la casa estaba deshabitada. Cuando requirieron información de vecinos cercanos, estos vecinos le dijeron que esa casa se estaba deshabitada por lo menos 15 días antes del lunes pasado. La madre de esta chica compareció a la comisaría 11 de 3 de febrero de Remedios Escalada al realizar la denuncia, y en algún momento no se la tomaron, la hicieron ir porque necesitaba una foto, que al otro día, que al miércoles. La verdad es que se han perdido horas preciosísimas para una investigación de paradero. Las primeras horas son decisivas para una investigación. La justicia y la superioridad policial sabrá, por supuesto que lo sabe, cómo tiene que proceder en casos como estos, porque no puede ser que alguien vaya a denunciar la desaparición de una persona y se le diga que la foto, que mañana, que pasado, no, la denuncia se tiene que tomar inmediatamente. La mamá de esta chiquita Araceli Ramos, de 19 años, mencionó que en esta vivienda a la que había ido, aparte de esta vivienda, arriba tenía una prefabricada construida, sin pintar. Los vecinos no pudieron dar ninguna aproximación más que la que dijeron, que entendían que hacía 15 días que ahí no había nadie. La señora describió cómo estaba vestida su hija. Algún vecino dijo que la habían visto por el lugar. No coincidía lo que decían los vecinos con esa joven que vieron en ese lugar, por las características fisonómicas y por la vestimenta que tenía esa chica, toda vez que Araceli tenía un jean negro con remera y zapatillas grises, y esa chica que habían visto por ahí no coincidía con esta descripción. También hizo saber la madre de Araceli que, claro, los vecinos con la mejor buena voluntad, pero no tenían información objetiva. Uno decían una cosa, otros decían otras. La familia sacó fotos en el lugar. Realmente no saben qué es lo que está pasando. También requirieron a amigas de esta chica, porque Araceli habría dejado un mensaje escrito en la mesa de su casa, en la mesa de la cocina, del comedor,
donde decía que antes de ir a esta dirección de Puan en Caseros, iba a pasar por Villa Bosch a visitar a una amiga. La familia inmediatamente se puso en contacto con las amigas y compañeras de escuela de Araceli. Nadie conocía a ninguna amiga en la zona de Villa Bosch. Por otra parte, la justicia libró orden de allanamiento para esa casa de la calle Puan, no se encontró absolutamente nada. Interviene la Fiscalía número 6 de San Martín a cargo del doctor Velasco Cerviño, quien hizo declaraciones periodísticas diciendo que se habían llevado a cabo determinadas diligencias judiciales y que hasta ahora no había resultado positiva ninguna, ni siquiera un detalle para orientar la investigación acerca del posible paradero de esta chica. Realmente esto es preocupante, muy preocupante, que una joven de 19 años, después de ya 8 días, contando hoy martes, que no aparezca ni se tenga ninguna noticia, ojalá que no tengamos un final trágico, al que desgraciadamente no podemos reponernos del anterior Ángeles Rawson, del anterior Candela y de tantas otras Candelas y tantas otras Ángeles. Ojalá que Araceli aparezca sana y salva, ojalá, más allá de cualquier otro tipo de connotación, hacemos votos para que esta chica aparezca sana y salva y descontamos que las autoridades involucradas y responsables de esta investigación, como sabemos, estarán haciendo lo imposible para dar con el paradero de esta jovencita. En sucesivas emisiones, seguramente el martes ya vamos a tener alguna novedad más, la vamos a hacer saber, o algún detalle de la investigación, y podremos, y ojalá podamos decir, Araceli apareció. Con todos ustedes nos estamos reencontrando el próximo martes, 15 de octubre, a las 4 de la tarde, en AM 1580 Tradición, hablando de seguridad. Hasta entonces, y muchas gracias. No juegue con el llavero al llegar a su casa u oficina. Eso es señal de que va a entrar a algún lado cercano.